Perfecto. ¿Se puede ver bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ustedes podrán ver en esta diapositiva que tiene como un fondo fuera de foco, todas las vías metabólicas o una parte de las vías metabólicas que están presentes en el organismo. Ustedes han visto hasta el momento algunas vías metabólicas simplemente. Ahora, que esto que han visto ustedes, hasta el momento, metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de aminoácidos, etcétera, que no les quede como un compartimento o como compartimentos separados, porque realmente es una integración de vías metabólicas, como ustedes pueden ver en esta diapositiva. Es una integración bastante compleja y una regulación también bastante compleja. Pero todos estos metabolismos están íntimamente relacionados y presentan muchas interconexiones. Hay diremos, sustratos que convergen hacia la misma vía metabólica, como también hay sustratos que a través de una vía divergente se dirigen a otras vías metabólicas. Y eso va a ser el motivo de la clase de hoy. Conocer o empezar a cerrar el concepto de integración metabólica para decir cerrar el concepto de integración metabólica, pero para abrir a una nueva visión en donde la visión no son compartimentos separados las vías metabólicas. Por eso es que hoy vamos a describir esas interconexiones, ¿vale? Con X, entre metabolitos provenientes de los glúcidos, lípidos y aminoácidos. Vamos a analizar las encrucijadas metabólicas a fin de poder entender la interrelación de las vías metabólicas, o también a interpretar la regulación de las distintas vías y ciclos metabólicos, concepto que ya hemos visto en clase pasado, cómo se regulan algunas vías metabólicas a través de algunas enzimas o complejos enzimas. También esto les va a permitir a ustedes a realizar un trabajo, diríamos, llamémosle un trabajo intelectual de forma independiente, y si tienen que presentar, como lo están haciendo hasta hoy en los talleres, una presentación de un tema, también favorecer el trabajo grupal de poder compartir y poder participar en esa explicación de los conceptos. Y esto también promueve a elaborar nuevas propuestas, y para algunas seguramente sí, para otros no estarán interesados, pero sí para el desarrollo de actitudes de investigación. O sea, aquellos que pueden decir, no, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el tema de la insulina? ¿Cómo es el tema de la diabetes, por ejemplo? ¿Cuáles son los metabolitos que se modifican? Y una de esas, ese concepto, ese pensamiento lleva al desarrollo de una actitud investigativa. Vamos a comenzar con una visión de conjunto de este proceso de generación de energía. Ustedes en clases pasadas vieron estos conceptos de catabolismo y anabolismo, inclusive lo han visto en integración metabólica. Recuerdan ustedes que las macromoléculas, que son los polisacáridos, los lípidos, las proteínas, por un proceso de catabolismo, se obtienen productos desprovistos de energía, por ejemplo, el amoníaco, el agua, el dióxido de carbono. Y en este caso hay formación de moléculas de alto contenido energético, de ATP, o sea que se va, en este proceso de catabolismo, se va almacenando, se va formando energía para también ese ATP que se genera ser utilizados en las otras reacciones de anabolismo. También en este proceso se produce una oxirreducción, en donde se produce la reducción de algunas coenzimas, como el NAD, NAD-fosfato, el FAT, y quedan como NAD-fosfato y FAT reducido.
También las macromoléculas celulares, ya en moléculas más pequeñitas, los aminoácidos, los azúcares, los alcaloides, por ejemplo, los ácidos grasos, las bases nitrogenadas por un proceso de anabolismo, ustedes saben que se pueden sintetizar macromoléculas celulares, o sea, proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos. En este caso es necesario el aporte de la energía que proviene del ATP para que pueda ocurrir este proceso de síntesis. Este concepto ustedes ya lo conocen, ya lo han visto. Saben también que Hans Krebs describe 3 etapas en la generación de energía a partir de los alimentos. Una primera etapa es cuando estas macromoléculas, por ejemplo, glucógeno, triacilgliceroles o proteínas, por medio de la glucogenolisis, el glucógeno se transforma en glucosa, los triacilgliceroles por el proceso de lipólisis en ácidos grasos del glicerol, y las proteínas por proteólisis en aminoácidos, o sea, moléculas más pequeñas constituyentes de estas macromoléculas. Esta es la primera etapa. En la segunda etapa corresponde a cuando ese monosacárido o esos ácidos grasos del glicerol y esos aminoácidos, a través de una serie de reacciones, se transforman en acetil-CoA. Una molécula importante en donde aquí convergen, ¿no es cierto?, todas estas vías metabólicas a un metabolito común, que es el acetil-CoA. A partir del acetil-CoA tenemos la etapa 3, en donde ese acetil-CoA, por ejemplo, puede pasar a ciclo de ácido cítrico o ciclo de Krebs. Al acetil-CoA se forma el piruvato, el piruvato se forma piruvato acetil-CoA y el acetil-CoA luego ingresa al ciclo de ácido cítrico, se forma dióxido de carbono, se forma NAD-FAT, en el cual esos electrones de NAD y FAT se van a dirigir a la cadena respiratoria ubicada en la membrana interna de la mitocondria y por fosforilación oxidativa se forma el oxígeno que da la formación de agua con los hidrógenos y se generan moléculas de ATP. Estas son las 3 etapas enunciadas por Krebs. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿cómo se coordina esa red de reacciones metabólicas para satisfacer las necesidades del organismo completo? Para poder responder esta pregunta, vamos a recapitular la estrategia del metabolismo, vamos a ver un poco de las interrelaciones de las diferentes vías metabólicas, el perfil metabólico de los principales órganos, como son el hígado, tejido adiposo, cerebro y músculo, y vamos a hablar un poco, no digo todo, pero sí una aproximación a la adaptación metabólica frente a algunas situaciones, como por ejemplo el ayuno prolongado y la diabetes mellitus. Antes de poder ver cuál es la interrelación entre las vías metabólicas, recordemos lo que ya hemos visto. Si esta es la célula, esta en forma esquemática, ¿no es cierto? Parece un huevo frito, pero no es una célula. Este es el núcleo. A nivel del citosol o del citoplasma, se produce la glicólisis, está presente en las vías de la pentosa fosfato y se produce la síntesis de los ácidos grasos. A nivel de la matriz mitocondrial, se produce, o está presente allí, se produce el ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, ocurre la fosforilación oxidativa, en la membrana interna, también ocurre la beta-oxidación en la matriz mitocondrial, de beta-oxidación de los ácidos grasos, y la formación de cuerpos cetónicos, tema que vamos a ver en esta clase, la formación de cuerpos cetónicos. Los otros temas ya lo vieron ustedes. Y también hay una interrelación entre ambos compartimentos, entre el citosol y la mitocondria, o sea, vías que están presentes de manera simultánea en citosol y en mitocondria,
que son comunes a ambos sectores, a ambos compartimentos, por cómo son la gluconeogénesis y cómo es también la síntesis de la urea, en donde, por ejemplo, ustedes ya han visto la síntesis de la urea, en donde hay reacciones que ocurren a nivel del citoplasma y otras reacciones a nivel de la mitocondria. Simplemente les presento esta diapositiva para que recordemos dónde ocurren o dónde están presentes esas vías metabólicas. Vamos a revisar las principales vías metabólicas. Ustedes recordarán entonces que los triacilgliceroles, por lipólisis se forman ácidos grasos y por un proceso de beta-oxidación, recién se los nombré, ácido graso acetil-CoA, pero ¿cómo ocurre este proceso? A través de un proceso de beta-oxidación ocurren reacciones de óxido-reducción en donde se excinden y se forman esos ácidos grasos activados, se van excindiendo, se van hidrolizando y se van formando moléculas de acetil-CoA. Lo mismo ocurre a nivel del glucógeno. Por glucogenólisis se forma glucosa y por la glucólisis piruvato, y del piruvato acetil-CoA. Por otra parte, las proteínas por proteólisis se forman aminoácidos y por desaminación oxidativa también se forma el acetil-CoA. Evidentemente que a partir de este acetil-CoA se pueden sintetizar ácidos grasos y esos ácidos grasos luego se pueden unir al glicerol y formar los triacilgliceroles en donde se pueden almacenar. O pueden ir al ciclo de Krebs para generar energía, o ese acetil-CoA puede generar los cuerpos cetónicos. Veamos, entonces, veamos otro de los conceptos. Esto es el ciclo de Cori. Recordemos nosotros que el hígado, a partir de la glucogenólisis, el glucógeno se forma en la glucosa, esa glucosa puede pasar a sangre. Recuerden ustedes que de glucosa C-fosfato, por medio de la glucosa C-fosfatasa se genera glucosa y en el hígado puede pasar a sangre. Esa glucosa puede ir al músculo, almacenarse como glucógeno, ¿eh? Se forma la glucosa C-fosfato y glucosa C-fosfato al glucógeno. Ese glucógeno se puede, cuando hay un ejercicio, se puede degradar, se puede formar la glucosa C-fosfato y puede ir por glucólisis, formar piruvato y lactato. Porque recuerden que la glucosa generada en el músculo no puede pasar a sangre porque no tiene la glucosa C-fosfatasa. Por lo tanto, la glucosa C-fosfato no puede pasar a la sangre. Sigue esta vía de la glucólisis para formar finalmente lactato, y ese lactato sí puede pasar a sangre y regresar al hígado y por vía de gluconeogénesis generar glucosa. Y nuevamente la glucosa puede ir a pasar al glucógeno o pasar a sangre. Ese es el ciclo de Cori. Eso también lo han visto. Simplemente les estoy recordando algunas vías metabólicas. Recuerden ustedes también que la glucosa C-fosfato, por medio del ciclo de las pentosas, a través de estas reacciones del gluconato C-fosfato, ribulosa 5-fosfato, por la presencia del NAT-fosfato que se reduce en estas dos reacciones, se puede formar la ribosa 5-fosfato. Esta ribosa luego puede formar parte del ARN. Ustedes también vieron esta vía, la vía glicolítica anaeróbica, en donde un mol de glucosa, a través de una primera fase, se forma la fosforilación de la glucosa, primera etapa, y esa conversión posterior a gliceraldehído 3-fosfato, finalmente, ¿cierto? O sea, a partir de un mol de glucosa se forman las dos triosas, que son 2-gliceraldehídos 3-fosfato. Entonces, ese gliceraldehído 3-fosfato ya en la segunda fase se convierte en una vía glicolítica anaeróbica a lactato. Y acá se forma, en esta segunda fase, se generan 2 moles de ATP y se genera también un mol de NAT, pero este NAT es utilizada desde piruvato a lactato para que pueda ocurrir esta reacción de piruvato a lactato. Si no, no podría ocurrir. Y este NAT oxidado regresa a esta reacción de gliceraldehído 3-fosfato de 1,3-difosfolicerato para generar nuevo NAT y
pueda ocurrir este ciclo del NAD, NAD reducido, NAD oxidado. Entonces, en esta reacción, ustedes recuerden que en la primera fase se utilizaban 2 moles de ATP y en la segunda fase se genera por gliceraldehído 2 moles de ATP. Por gliceraldehído, como son 2, se generan 2 moles acá y 2 moles, 4 moles de ATP. Si ustedes hacían un balance energético, recuerden entonces que 4 menos 2 quedaron 2 moles de ATP en una vía glicolítica anaeróbica. Todos estos conceptos ustedes ya lo vieron. Recuerden ustedes que si la vía glicolítica no es anaeróbica, es aeróbica, el piruvato, este piruvato, que estaba formado aquí, ya no se dirige al lactato, sino que se dirige a formar acetil-CoA, en donde está presente este complejo de piruvato deshidrogenasa, hay una descarboxilación, introduce una coenzima A, hay un proceso de oxidorreducción, se reduce el NAD y se forma el acetil-CoA. Este proceso se llama descarboxilación oxidativa del piruvato. Y este acetil-CoA ingresa a este ciclo de Krebs en cada una de sus 8 reacciones. También ese acetil-CoA puede, por medio de este proceso de beta-oxidación, diremos, genera los ácidos grasos. Pero esos ácidos grasos que se han generado también pueden degradarse y formar acetil-CoA. O sea, inicialmente el acetil-CoA favoreció el proceso de síntesis de ácidos grasos. Pero los ácidos grasos también se pueden degradar. Para eso, ¿no es cierto?, necesitan activarse uniéndose al acetil-CoA y por medio de una formación y un proceso de oxidorreducción en 2 reacciones y una hidratación en una segunda reacción, desde 3 reacciones. En la cuarta reacción se produce un acetil-CoA y un ácido graso que se llama un acil-CoA con 2 átomos de carbonos menores al acil-CoA inicial. ¿Por qué? Porque se formó un acetil-CoA que tiene 2 carbonos. Entonces, ese acetil-CoA también puede ese acetil-CoA ingresar a este ciclo de Krebs. Les estoy mostrando para que ustedes vayan pudiendo relacionar a los conceptos que vienen. ¿Cuáles son entonces las conexiones claves de las vías metabólicas? Los factores que van a regular ese flujo de moléculas en metabolismo se comprende de una mejor manera examinando 3 puntos llamados encrucijada claves, o puntos claves, que tienen varios destinos. Esos puntos claves son la glucosa 6-fosfato, el piruvato y la acetil-CoA. Entonces, ustedes tienen aquí la glucosa 6-fosfato. ¿De dónde provenía la glucosa 6-fosfato? De la glucosa que ingresó a la célula. Se fosforila, medio de la exogenasa, se forma la glucosa 6-fosfato. Pero si dijimos que por el ciclo de la ribosa se formaba el 6-fosfogluconato y luego, finalmente, la ribosa 5-fosfato. Entonces, a partir de la glucosa 6-fosfato se formaba la ribosa 5-fosfato. La otra, la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato, estamos aquí, puede transformarse en glucosa 1-fosfato y formarse en glucógeno. Eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, la glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa 1-fosfato y luego, a través de estas reacciones de la UDP-glucosa, se incorpora una glucosa al glucógeno preexistente. Entonces, lo que era glucógeno con N cantidad de glucosa, cuando se incorpora una glucosa, va a quedar glucosa N más una glucosa, que es la glucosa que se incorporó. Pueden ver esta reacción entonces de la glucógeno génesis y la anterior es la formación de ribosa 5-fosfato. La otra vía de esa glucosa, aparte de estas dos que acabo de nombrar, corresponde a la vía glicolítica.
que la formación de gliceraldehído trifosfato, que eran 2 moléculas de gliceraldehído, y luego la formación de piruvato, en donde a partir de un mol de glucosa se forman 2 moles de piruvato. ¿Se entiende hasta aquí? Pregunta. Sí, profe. ¿Se entiende? Bueno, todo lo que yo les estoy diciendo son conceptos que ustedes ya lo han trabajado en los talleres, o sea, lo hemos visto en los teóricos, lo han trabajado en los talleres y simplemente estamos haciendo un repaso para que ustedes vean cómo se interrelacionan estas vías metabólicas. También ese gliceraldehído trifosfato. Fíjense en ustedes, este gliceraldehído trifosfato presente aquí, ¿eh? Ustedes se fijan aquí, este gliceraldehído trifosfato, ¿de dónde puede derivar también? Puede derivar de glicerol, ¿eh? El glicerol, por medio de una glicerol quinasa, se forma el glicerol trifosfato, por una glicerol fosfato deshidrogenasa, en donde interviene NAD, se reduce. En la primera se gastaba ATP, en la segunda se reduce el NAD, se forma la dihidroxiacetona fosfato. ¿Eh? Está presente acá. ¿Eh? Fíjense en el glicerol aquí, el glicerol, se forma la dihidroxiacetona fosfato, y esa dihidroxiacetona fosfato se transforma por medio de una fosfotriosa isomerasa al gliceraldehído 3-fosfato. Entonces pueden ver ustedes la interconexión que existen con el glicerol también. Recuerden que el glicerol es un componente de los triacilglicerolos, los triacilglicéridos. Cuando se degrada un triacilglicérido, se forma por un lado, quedan los ácidos grasos, y por otro lado, queda presente la molécula de glicerol. Ese glicerol puede seguir esta vía y transformarse en gliceraldehído 3-fosfato y luego continuar a piruvato. Entonces aquí ustedes, en forma general, pueden ver también, ahora nosotros vimos acá el glucosa 6-fosfato, donde se generaba piruvato. Ese piruvato está muy relacionado a la formación de lactato, dijimos. Eso lo dijimos cuando es vía glicolítica anaeróbica que se forma el lactato. Pero también en los procesos de transaminación, ¿qué pasa? Piruvato a la amina. Se interconvierten. ¿eh? Entonces está relacionado con el metabolismo de los aminoácidos. También ustedes pueden ver entonces que el piruvato también está relacionado con el oxaloacetato a través del proceso de transaminación. Y ese piruvato, van a ver ustedes que se transforma en acetil-CoA, y ese acetil-CoA puede llevar a la síntesis, un acetil-CoA más otro acetil-CoA más otro acetil-CoA, se sintetizan ácidos grasos. Los ácidos grasos se pueden unir al glicerol, inicialmente es el glicerol 3-fosfato, y esos ácidos grasos se activan como acetil-CoA, y tanto el glicerol como esos ácidos grasos van a formar los triacilgliceroles. Entonces, cuando se consume mucha glucosa, por ejemplo, muchos glúcidos, siguen esta vía para formar acetil-CoA y puede llevar a un proceso de obesidad. Por eso cuando comemos muchos dulces, muchas sustancias de azúcar, engordamos mucho. ¿Por qué? Porque se favorece esta vía de síntesis de triacilgliceroles para que seamos obesos. También la pasividad lleva a este proceso, ¿no es cierto?, de síntesis de triacilglicerol. Esta pandemia, ¿quién dice que no ha engordado? Por la pasividad. Entonces ahora hay que revertir el proceso. Esos ácidos grasos que se han sintetizado a partir del acetil-CoA, también pueden, a través de un proceso inflamatorio, transformarse en prostaglandina.
Y ese acetil-CoA puede ingresar también al ciclo de Krebs. O puede también formar los cuerpos cetónicos en este proceso, o también hacer o favorecer la síntesis de colesterol a través de este compuesto intermedio, que es el 3-hidroxi-3-metil-glutarid-CoA. O sea, vean ustedes cómo hay metabolitos comunes que no solamente el acetil-CoA va a ingresar al ciclo de Krebs, puede llevar a la síntesis de triacilgliceroles, o puede llevar a la síntesis o formación de prostaglandina, o puede llevar también a la síntesis de colesterol o a la formación de cuerpos cetónicos. Dijimos entonces que el piruvato está muy relacionado digamos, al metabolismo de los aminoácidos. Ustedes pueden ver aquí en donde la alanina, fíjense ustedes, está escrito alanina aquí, ¿cierto? La alanina con el alfa-cetoglutarato a través de la alanina aminotransferasa se forma piruvato y glutamato, en donde la alanina le cede el grupo amino al alfa-cetoglutarato, la alanina se transforma en piruvato, en el piruvato que pueden ver, y el alfa-cetoglutarato se transforma en glutamato, le cedió el grupo amino. Esta enzima, que acá aparece como alanina aminotransferasa, también la pueden encontrar como glutámico pirúvico transaminasa, como glutámico pirúvico transaminasa, como GPT. Los dos nombres son válidos. Los pueden encontrarse con cualquiera de estos dos nombres. Ustedes aquí pueden ver, por ejemplo, el aspartato está relacionado con el oxaloacetato, el aspartato más el alfa-cetoglutarato pueden formar, ¿qué cosa? El aspartato le cede al alfa-cetoglutarato el grupo amino, y ese alfa-cetoglutarato se transforma en glutamato. Y el aspartato en oxaloacetato. Pueden ver la relación que existe entonces entre estos metabolitos intermedios. También aquí participa la glutámico oxalacético transaminasa, son transaminasas. En general, cuando hay una patología hepática, estas dos enzimas, la glutámico oxalacético transaminasa como la glutámico pirúvico transaminasa, son enzimas que hay que determinarlas, porque cuando hay un problema hepático, se liberan del citosol de las células hepáticas y se incrementa en sangre. También cuando ocurre un infarto cardíaco, en donde hay que medir una creatininfosfoquinasa también, en ese caso de infarto cardíaco. Muy bien. Existe también, dijimos, cómo es la integración entre las distintas vías metabólicas, pero también existe una coordinación entre dos o más tejidos. Y aquí vamos a mencionar nuevamente, de otra manera, cómo es esa coordinación. Una es el ciclo de Cori, en donde el lactato provisto por el músculo es aprovechado por el hígado para la síntesis de glucógeno. Eso ya lo dijimos. Y cuya degradación proporciona glucosa para la síntesis de glucógeno muscular. Esto ya lo dijimos, ya lo hemos visto varias veces. Es el ciclo de Cori. Ustedes pueden ver, en este caso, entonces, este es el hígado, este es el músculo. Entonces, en caso de un ejercicio, mucha gente hoy, mucha juventud va a hacer ejercicio. También gente mayor hace ejercicio, ¿no? Entonces, cuando hay ejercicio, ese glucógeno del hígado se va degradando, se forma glucosa, esa glucosa pasa al músculo, y aparte del glucógeno que tenga el tejido muscular, que no tiene gran cantidad como la tiene el hígado, esa glucosa es aprovechada por el tejido muscular, y tanto la glucosa ingresó como el glucógeno que tenía el tejido muscular, se liberan como lactato. Ese lactato regresa al hígado.
para formar nuevamente glucosa. También, cuando hay un estado de ejercicio, las grasas en el tejido adiposo se van liberando como ácidos grasos, y esos ácidos grasos en el hígado se forman los cuerpos cetónicos que luego van a pasar tanto los provenientes, ¿no es cierto?, del hígado, como los ácidos grasos provenientes del tejido adiposo, en el músculo se van a transformar en dióxido de carbono. Eso ocurre en el ejercicio. Veamos el otro ciclo, este ciclo de la glucosa alanina, que está aquí con rojo. En este ciclo metabólico, los grupos aminos se recogen como glutamato a través de la vía de transaminación. Los grupos aminos provenientes de los aminoácidos, entonces ven ustedes que se recoge su grupo amino y queda como glutamato, y luego ocurre un proceso de transaminación, como ustedes pueden ver aquí. El glutamato pasa del grupo amino al piruvato, gracias a la presencia de la aminotransferasa o una transaminasa, y se forma la alanina. La alanina pasa a la sangre y luego esa alanina pasa al hígado. Y esa alanina, que tiene un grupo amino, que provenía de los aminoácidos, ¿a quién se lo cede? Se lo cede al alfa-cetoglutarato, que tenía un grupo C. Y se forma nuevamente el piruvato y el glutamato. El glutamato tiene el grupo amino, que ese grupo amino ingresa ese glutamato al ciclo de la urea, le cede el grupo amino, y ese amoníaco luego se elimina como urea. Y ese piruvato nuevamente se va transformando en glucosa, pasa glucosa sanguínea a la sangre, pasa glucosa a sangre, y luego esa glucosa ingresa nuevamente al tejido muscular, que se puede almacenar en el tejido muscular como glucógeno, o puede ser utilizado también si realmente lo necesita, a través de la vía glicolítica. ¿Está claro este ciclo de la glucosa alanina? Sí, profe, se entiende. Bien, perfecto. Esto que les acabo de decir es el metabolismo de los aminoácidos a través de los procesos. Miren ustedes dónde ocurren los procesos de transaminación. Muy simple, son muy simples estos procesos. Veamos entonces, el otro proceso es el ciclo de Krebs, otro proceso de coordinación. ¿Para qué se lo voy a nombrar? Sí, ustedes ya lo saben. El acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, y que el NAT-IFAP ingresa a la cadena respiratoria, y también se genera un molde de ATP en el ciclo de Krebs. Y los ATP que provienen de la cadena respiratoria. Estos dos últimos, tanto el ciclo de Krebs como los cadenas respiratorias, también entonces son parte de esa coordinación entre dos o más tejidos. Entonces, ustedes pueden ver aquí el panorama general de lo que ya les he mostrado esta diapositiva, y vamos a ver ahora esto que está con un círculo rosado, que son los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son componentes que pueden ser utilizados por ciertos tejidos. Y son utilizados esos cuerpos cetónicos cuando el organismo realmente a veces necesita de energía. Hay organismos que necesitan energía y lo hacen a través de los cuerpos cetónicos. Es una vía catabólica adaptativa para acetatos activos. Entonces ustedes tienen, en esta reacción, tienen acetil-CoA. Regreso a recuerden ustedes el acetil-CoA. Acetil-CoA, otra acetil-CoA,
una molécula de acetil-CoA más una molécula de acetil-CoA, se forma una molécula que se llama acetil-CoA. Entonces, la primera reacción es la formación del acetil-CoA. Aceto-acetil-CoA. Eso lo hace a través de una enzima que se llama beta-cetoiolasa. O sea que se unen estas dos moléculas de acetil-CoA. ¿eh? Una tiolasa, una ligasa, las ligas. Luego, este acetil-CoA se transforma en 3-metil-glutaril-CoA. Repito, se forma la 3-metil-glutaril-CoA. Y esto lo hace a través de esta enzima, que es la hidroximetilglutaril-CoA sintasa, tiene el nombre del producto, hidroximetilglutaril-CoA sintasa, en donde ingresa un grupo acetilo. Entonces, de esa manera, por eso se llama 3-hidroximetilglutaril-CoA. Ingresó una coenzima A, y luego se forma el acetato, en donde, en este caso, se libera el acetil-CoA y se forma una molécula que es el acetato, y lo hace a través de esta liasa, la hidroximetilglutaril-CoA liasa. Se desprende un grupo acetil-CoA y queda un acetoacetato. Este acetoacetato puede transformarse en acetona o en beta-hidroxibutirato. Entonces, el acetoacetato, perdiendo un dióxido de carbono, se forma la acetona. Tiene un grupo ceto, aquí tiene un metilo, dos metilos y un grupo ceto, la acetona. O se puede formar el beta-hidroxibutirato a través de una deshidrogenasa, en donde se oxida una nicotinamina adenina dinúcleo reducida, y se forma el beta-hidroxibutirato, que es un grupo oxidrido aquí, por eso se llama beta-hidroxibutirato, alfa-beta-hidroxibutirato. Estos tres componentes, estas tres moléculas, el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona, son los cuerpos cetónicos. Son los cuerpos cetónicos. Entonces, esos cuerpos cetónicos que se generan a nivel de los mitocondrias de los hepatocitos no pueden ser utilizados en el hígado como energía. Entonces pasan a la circulación general. Entonces, estos tres pasan a la circulación general, y de la circulación general llegan a los tejidos periféricos. El cerebro los puede utilizar a esos cuerpos cetónicos después de un ayuno prolongado. O sea, el cerebro lo que utiliza es glucosa. Ahora, cuando hay un ayuno prolongado, que se hacen, por ejemplo, esos no son paros, sino que son esas manifestaciones de ayuno, en donde no comen nada la gente, ¿no es cierto? Y hacen ayunos prolongados, que puede llegar a la muerte, el cerebro comienza, aparte primero de todos los otros tejidos, de consumir los metabolitos necesarios para su funcionamiento, el cerebro utiliza para su funcionamiento los cuerpos cetónicos. También el músculo esquelético, el corazón y otros tejidos los pueden metabolizar y obtener energía. Y aquí tenemos nosotros estas dos reacciones, donde tienen ustedes la succinil-CoA, con el acetoacetato, por medio de una tioforasa, se forma el succinato y la acetoacetil-CoA. Y también la reacción B, en donde tienen el acetoacetato,
por medio de, uniendo la coenzima A y uniendo ATP, se forma el acetoacético A, se forma el AMP y se libera el fósforo, digamos, el pirofosfato inorgánico. Este acetoacétil, por medio de una tiolasa, se puede generar acetil-CoA más acetil-CoA, 2 moléculas de acetil-CoA. Bueno, a través de estas dos reacciones pueden ser utilizadas para generar metabolitos para que puedan ocurrir, ¿cierto? Al integrarse al metabolismo, pueda favorecer la síntesis de ATP en las diferentes vías metabólicas. Eso lo hace, ¿no es cierto?, a través de la generación, entonces, de estos cuerpos cetónicos, transformarse para que los productos se puedan ingresar a los metabolismos y generar ATP para que estos tejidos puedan circular. Vamos a ver algunos perfiles metabólicos de los órganos más importantes. Por ejemplo, el cerebro. Vamos a ver el perfil que tiene cada uno de los órganos del cerebro. ¿Tiene combustible almacenado? No tiene combustible almacenado. ¿Tiene glucógeno? No tiene glucógeno el cerebro. Ahora, ¿qué requiere el cerebro para poder sobrevivir? Glucosa. ¿Requiere cuerpos cetónicos? Sí, pero cuando el ayuno es prolongado durante el proceso de inanición. Ahora, el cerebro es una fábrica que exporta sus productos, no. Lo que hace el cerebro es consumir. Es un consumista el cerebro. ¿Qué consume el cerebro? Glucosa. Este es un consumista el cerebro. No exporta nada. Ni almacena nada. No se queda nada para él, pero tampoco exporta nada. Lo único que hace es consumir. El músculo esquelético en reposo. A ver, en este momento estamos, los 10 o 11 que estamos escuchando este teórico, estamos en reposo. Entonces nuestro músculo, ¿qué almacena? Glucógeno. La pregunta es, ¿qué es lo que está consumiendo en este momento el músculo esquelético? Ácidos grasos está consumiendo en este momento. ¿Para qué exporta en este momento? Nada, no exporta nada. Porque lo único que hace está, digamos, favoreciendo la síntesis de glucógeno. Ahora, cuando el músculo esquelético está en ejercicio, vamos al gimnasio y estamos haciendo pesas, estamos cogiendo la cinta para poder correr, etcétera. Bueno, ustedes saben más que yo todo eso. Están haciendo ejercicio o salen a correr, pueden correr el parque o alrededor de la cuadra donde ustedes viven. Ese músculo esquelético almacena algo, ¿no? Ese glucógeno que tenían almacenado en reposo lo ha consumido. De tal manera que lo ha consumido que lo que ha exportado fue lactato y alanina. Ha exportado sus productos. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos el ciclo de Cori? Bueno, se formaba lactato, se forma lactato y alanina. ¿Qué es lo que ha utilizado el músculo esquelético? Ha utilizado, lo que está utilizando cuando está en ejercicio, utiliza la glucosa, proveniente del glucógeno que tenía almacenado. Entonces, cuando el músculo esquelético está en actividad, no almacena glucógeno, sí consume glucógeno, como glucosa. Y esa glucosa, por vía metabólica, exporta lactato y alanina también. El músculo cardíaco almacena glucógeno, no almacena. ¿Qué consume? Consume ácido graso. Consume ácido graso en el músculo cardíaco. Ahora, ¿exporta? No exporta nada. No exporta nada. O sea que tanto el cerebro como el músculo cardíaco no almacenan nada, pero tampoco exportan nada. Mientras que el cerebro consume glucosa, el músculo cardíaco consume ácidos grasos. El tejido adiposo. ¿Qué almacena? Y bueno, ustedes saben que almacena las fibras de glicerol. Por eso decimos, tenemos panículo adiposo, tenemos grasas, decimos. Bueno, pero es porque tenemos mucho combustible almacenado.
son los triacilgliceroles. ¿Qué utiliza como combustible el tejido adiposo? Y lo que tiene, los ácidos grasos. ¿Qué exporta? Y bueno, si tiene triacilgliceroles, ¿qué va a exportar? Se va a hidrolizar los ácidos, las uniones digamos, de los ésteres y los ácidos grasos del glicerol, se van a formar ácidos grasos y glicerol, y eso es lo que se exporta. Si tiene triacilgliceroles, ¿qué va a exportar? Ácidos grasos y glicerol. Pero también va a consumir ácidos grasos. El hígado. El hígado tiene glucógeno como combustible almacenado y tiene también triacilglicerol. ¿Y qué pasa qué exporta el hígado? Y bueno, puede exportar, a partir del glucógeno, puede exportar glucosa, puede exportar también cuerpos cetónicos, como lo vimos recién, y si tiene triacilglicerol, puede exportar también ácidos grasos, también el glicerol. ¿Qué consume el hígado? Consume aminoácidos y consume glucosa y consume ácidos grasos. O sea que el hígado, ustedes vean que es una fábrica que tiene reservas, es como el Banco Central. No digo el Banco Central de la República Argentina, quizás podemos decir el Banco Central de Suiza. Tiene un buen combustible almacenado, pero el combustible en este caso es glucógeno y triacilgliceroles. Puede consumir, puede sobrevivir con lo que tiene y se da el lujo también de exportar. O sea, no es, diremos, no es un órgano que todo es para él, sino que también exporta lo que él produce. En esta diapositiva, que seguramente ustedes la ven muy chiquitita y que quizás no la vean bien, quizás la vean fuera de foco en sus pantallas, simplemente no vamos a hablar sobre esta diapositiva, sino en las próximas. Es para que ustedes vean cómo los órganos están todos relacionados. Tienen el cerebro, el corazón, el tejido adiposo, el intestino, el hígado, el músculo, y cómo a través de la circulación están todos relacionados, y hay una interrelación entre glucosa, cuerpos cetónicos, ácidos grasos, triacilgliceroles, lipoproteínas, lactatos, alanina, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver ahora cada órgano en particular. En el caso, por ejemplo, del hígado. Vamos a ver el hígado. ¿Hasta acá me entienden lo que les estoy diciendo? Pregunta. Sí, profe, se entiende. Bueno. Bueno, en el caso del hígado, ustedes se han levantado esta mañana y seguramente que han desayunado bien. Porque si no, con este teórico, si no desayunan bien, no llegan ni a la mitad del teórico. Entonces, han desayunado bien. Entonces, la glucosa está muy elevada en sangre. Se han comido, seguramente tomar un buen café con leche, con alguna facturita o un criolito, u otra cosa, ¿no es cierto? Una fruta. Entonces, esa glucosa que ingresó al organismo va a ir está en el hígado, ingresa al hígado y se sintetiza el glucógeno. Pero también se puede, a partir de la glucosa, sintetizar, ¿cierto? Formar o llevar a la síntesis de ácidos grasos. Recuerden ustedes que la glucosa se genera acetil-CoA, y acetil-CoA más acetil-CoA más acetil-CoA se forman ácidos grasos, y esos ácidos grasos con glicerol forman los triacilgliceroles, que pueden llevar a formar las lipoproteínas, las de LDL, las lipoproteínas de muy baja densidad. Muy bien. ¿Qué pasa luego cuando la glucosa baja en sangre? O sea, después de este teórico, yo supongo que la glucosa ha bajado. Si no están comiendo nada, ha bajado en sangre la glucosa, es una glucosa entre comidas. Entonces, cuando ya la glucosa ha bajado entre las comidas,
comienzan a movilizarse las glucosas del glucógeno a través del proceso de glucogenolisis. O sea que el glucógeno que inicialmente se había sintetizado, ahora, entre comillas, el glucógeno se degrada a glucosa. Por otra parte, los ácidos grasos, que estaban nosotros también enseñados, como triacilgliceroles, o formando parte de los acilgliceroles, esos ácidos grasos, por el proceso de beta-oxidación, se forman dióxido de carbono y agua. ¿Qué pasa en el hígado en los procesos de inanición? O sea, hagamos en cuenta que no comemos hoy, que no comemos mañana. ¿Qué pasa pasado mañana? Estamos en un proceso de inanición, en donde el glucógeno ya se consumió todo, entonces lo que queda son los ácidos grasos y los aminoácidos. Entonces, en los procesos de inanición o no consumo de alimento, comienza a degradarse los aminoácidos provenientes de las proteínas por medio de un proceso de gluconeogénesis, se forma glucosa para que esta glucosa sea utilizada por los tejidos y puedan sobrevivir. También los ácidos grasos del tejido adiposo, por un proceso de beta-oxidación y por un proceso luego de cetogénesis, se forman los cuerpos cetónicos que se forman componentes que son comunes a diferentes vías metabólicas y que generan energía para que los tejidos puedan sobrevivir. Esto tiene un límite. O sea, cuando el glucógeno se agotó, cuando los ácidos grasos se agotan, por lo tanto los cuerpos cetónicos se agotan, cuando los aminoácidos se agotaron y no son más glucosa, se llega a la muerte. ¿Cierto? ¿Qué pasaría en el tejido adiposo? Tejido adiposo. Bueno, cuando ustedes se levantaron esta mañana y desayunaron, después de una giga comida, como dijimos, los ácidos grasos en el tejido adiposo llevan a la formación de los triacilgliceroles. Entre comidas, cuando la glucosa es baja, en el tejido adiposo, los triacilgliceroles, así como lo que ocurre en el hígado, también ocurre en el tejido adiposo, los triacilgliceroles se transforman en ácidos grasos y glicerol. ¿Y qué pasa cuando hay inanición? Siguen consumiéndose los triacilgliceroles para formar ácidos grasos y glicerol hasta que se agotan. ¿Qué pasaría en un músculo esquelético? Cuando ustedes, esto es muy parecido a lo que ocurre en el hígado, ¿no? Cuando ustedes desayunaron, la glucosa ingresó al músculo, se almacena como glucógeno, pero también parte de la glucosa, para que podamos movilizarnos y poder caminar, esa glucosa por glucólisis se forma lactato. ¿Qué pasa cuando la glucosa es baja en sangre, o sea, entre las comidas, después de este teórico? Los ácidos grasos del músculo esquelético, como ya el glucógeno se agotó, obviamente sería agotado, esos ácidos grasos, por proceso de beta-oxidación y cetogénesis, se forman los cuerpos cetónicos. Y en proceso de inanición, lo mismo que vimos recién, las proteínas, por proteólisis se forman aminoácidos y los ácidos grasos llevan a la formación del cuerpo cetónico. Esto ocurre hasta que se agota. Estos procesos de inanición, cuando se agotan estos componentes, llevan a la muerte. El corazón es muy particular, el corazón, porque nosotros dijimos que cuando el corazón, cuando la glucosa es elevada, después de una comida, utiliza glucosa. Utiliza la glucosa y los ácidos grasos, por proceso de beta-oxidación, en el corazón se transforman en dióxido de carbono y agua. Y en el corazón, cuando la glucosa es baja, entre comidas, también esos ácidos grasos producen dióxido de carbono y agua. Y en el proceso de inanición, como se formaron cuerpos cetónicos, a partir de esas ácidos grasos,
en el ciclo del ácido cítrico, esos cuerpos cetónicos que ingresaron a componentes intermediarios del ácido cítrico, se forma dióxido de carbono y agua. En el cerebro, la glucosa que es elevada después de una comida ingresa al cerebro y a través del proceso de glucólisis y ciclo del ácido cítrico se forma dióxido de carbono y agua. Evidentemente que el cerebro necesita mucha glucosa para que podamos atender lo que estamos atendiendo ahora. Cuando la glucosa sigue siendo baja entre las comidas, sigue ocurriendo la glucólisis del ciclo del ácido cítrico, formando dióxido de carbono y agua. Ahora, en los procesos de inanición, como la glucosa ya bajó muchísimo, ya no hay ingreso de glucosa al cerebro, se generan los cuerpos cetónicos, como les dije a ustedes, y se forma, al ponerse en contacto por productos del cuerpo cetónico en componentes intermediarios del ciclo del ácido cítrico, se forma dióxido de carbono y agua. O sea que es bastante resistente el cerebro cuando es inanición, ¿no? Porque primero utiliza la glucosa. Cuando ya no hay más glucosa, se van generando los cuerpos cetónicos y sigue funcionando. Vamos a ver algunos ejemplos de adaptación metabólica de algunas situaciones. Seguramente que lo que yo veo aquí, seguramente que ustedes a veces la diapositiva suele verse un poquito fuera de foco. Pero esta es una situación durante el estado de buena nutrición. Muy buena nutrición. ¿Qué pasa cuando ingresa glucosa y aminoácidos y grasas al organismo? Lo hace glucosa y aminoácidos a través de la vena porta, van al hígado, ingresan al hígado, la glucosa, los aminoácidos, y las grasas por vasos linfáticos también van a las grasas, van a formar parte del tejido muscular, puede pasar también al hígado. Entonces, aquí pueden ver ustedes que cuando ingresa glucosa al organismo, hay mecanismos que hacen que el páncreas libere insulina para que esa glucosa se internalice rápidamente a las células hepáticas, favoreciendo la presencia de receptores de glucosa en las células hepáticas para que ingresen rápidamente las glucosas a las células hepáticas. Y esa glucosa, luego, por ejemplo, puede ir a formar moléculas grandes de glucógeno. Lo mismo ocurre en el músculo, se almacena como glucógeno, y las grasas que ingresaron también se almacenan como triglicerolos. O sea que cuando la nutrición es buena, lo que se favorece son procesos de síntesis, síntesis de glucógeno, hígado, músculo, síntesis de triacilgliceroles en tejido adiposo, síntesis también de proteínas en todos los tejidos. O sea que en buena nutrición lo que se favorece son procesos de síntesis. ¿Quedó claro eso? Pregunta. Sí, profe. Quedó claro, muy bien. ¿Qué pasa cuando hay un ayuno temprano? Un ayuno temprano. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos en un ayuno temprano, porque ya hemos desayunado, ya después quizá de 2 horas, 2 o 3 horas, estamos en un ayuno temprano. Entonces, comienza cuando la glucosa es baja. ¿Qué se sintetiza a nivel del páncreas? Glucagón. ¿Qué es lo que hace el glucagón? A ver, ¿alguien me puede contestar qué favorece el glucagón? Me tienen que contestar eso, porque yo lo he dicho después del pasado. Es como el mismo efecto de la adrenalina y no la adrenalina. ¿Qué favorece el glucagón? La formación o la síntesis de qué? Que se libera sangre. Inclusive lo tienen en un rectángulo aquí en la diapositiva. Pregunta, ¿qué se favorece cuando se sintetiza el glucagón? En un ayuno temprano posabsortivo. ¿La formación de qué?
¿Qué se sintetiza? Pregunta. ¿Nadie sabe responder esa pregunta? Después de todo lo que les he explicado, ¿no saben cuál es el efecto del glucagón? Y glucagón lo que hace es favorecer el proceso de degradación del glucógeno. Entonces favorece la síntesis de glucosa. ¿Eh? Si no se sintetiza el glucógeno, se favorece la glucogenolisis. Entonces se favorece la síntesis de glucosa para que pueda ser utilizado por el cerebro. Esa glucosa puede pasar también al tejido muscular para que desde el tejido muscular se forme lactato y alanina y regrese nuevamente a formación de glucosa. Yo les aclaro, ¿no es cierto?, que este es un tema de examen y de examen parcial y de examen final. Estos procesos los tienen que saber muy bien, ¿eh? ¿Qué pasa cuando se libera insulina y qué pasa cuando se libera glucagón? Entonces, en el ayuno temprano postabsortivo, el estado hormonal comprende una elevación del glucagón y se inhibe la insulina, porque la insulina lo que hace es disminuir los niveles de glucosa en sangre. Cuando hay un ayuno temprano, ustedes llegan a las 12 del día, por ejemplo, es un ayuno temprano postabsortivo, es lo que se eleva el glucagón. Y el glucagón, ¿qué es lo que hace? Estimula los procesos catabólicos, o sea, degradación de glucógeno, degradación de lípidos, degradación de gliceroles, degradación de proteínas, en los casos extremos. ¿Eh? Por lo tanto, cuando se sintetiza el glucagón, inhiben los procesos anabólicos. ¿Eh? Si se eleva el glucagón, aumenta la glucogenolisis, se inhibe, por lo tanto, la glucogenogénesis, se inhibe la glucólisis, se estimula el proceso de lipólisis. Si se estimula la lipólisis, se inhibe la lipogénesis. Se inhibe la formación de triacilgliceroles. ¿Por qué? Porque está favorecida la degradación de los triacilgliceroles, está favorecida la lipólisis. Si está favorecida la lipólisis, está aumentada la oxidación de los ácidos grasos libres. Como en los procesos de lipólisis se liberan ácidos grasos, por lo tanto, los ácidos grasos libres son oxidados. Y cuando el ayuno es muy tardío, que ustedes siguen, no comen nada hasta la noche o hasta mañana, van a ver ustedes que se van formando los cuerpos cetónicos. Se forman los cuerpos cetónicos y comienzan a degradarse los lípidos, las grasas y las proteínas en casos de ayunos muy tardíos. Como yo les dije en la diapositiva anterior, los cuerpos primero consumen los glúcidos y luego comienzan a consumirse los lípidos y las proteínas y a transformarse en productos que pueden ser utilizados también como energía en ciertos tejidos. Entonces, en un estudio se sometió a ayuno a personas con obesidad mórbida y con reservas de glucógeno al inicio del estudio, en donde en este estudio solo ingería sal y agua a lo largo del protocolo. En esta diapositiva que yo les voy a mostrar, vamos a ver cómo es la cinética del comportamiento de la glucosa y qué pasa con algunas vías metabólicas en este proceso de varios días, de horas y de días. Este proceso se llama homeostasis de la glucosa o constante de Claude-Bernard. Esta cinética del mantenimiento de la glucemia se han dividido en 5 fases de acuerdo al tiempo de inanición. Ustedes aquí tienen 5 fases. En la ordenada pueden ver los niveles de glucosa que se utilizan y en la abscisa pueden ver en la primera parte horas, luego en días. Miren ustedes, primero 4, 8, 12, 16, 30 horas y después 2 días, 8, 16, hasta los 40 días. Entonces, en la primera fase, esto que está aquí entre esta línea continua y la línea de puntos, es la primera fase. Entonces, en la primera fase corresponde
al estado de buena nutrición, donde este aporte de glucosa proviene de la dieta. Ahora, esta glucosa que ingresó al individuo, a esta persona, que se hizo el estudio, es digamos, un aporte de glucosa exógena, pero esta glucosa comienza a disminuir en estas 4 horas. O sea, se consumió, pero comienza a disminuir en el nivel de sangre y porque se fue transformando en glucógeno. Además, este paciente tenía gran cantidad de glucógeno almacenado. La fase 2, que es este segundo rectángulo que aparece entre estas dos líneas de puntos, esta es la fase 2, ustedes van a ver que la glucemia es mantenida en la glucemia por medio de la glucogenolisis hepática. O sea, esta glucemia que ustedes ven aquí, esta glucemia, ¿de dónde proviene? Proviene del glucógeno que estaba almacenado. Disminuye la a medida que el glucógeno hepático disminuye, lo que comienza es la gluconeogénesis, o sea, la formación, diríamos, de glucosa a partir del lactato, glicerol y alanina, o sea, se mantiene la glucemia proveniente del glucógeno, pero también comienza a aumentar glucosa proveniente de lactato, glicerol y alanina para mantener la glucemia. En la fase 3, que está entre estas dos líneas de puntos, está entre las 16 y las 30 horas, aquí pueden ver ustedes que lo que predomina es la glucosa proveniente de la gluconeogénesis. Dijimos que es una glucosa proveniente del lactato, glicerol y alanina, en donde tiene un gran rol en la gluconeogénesis. Eso para mantener los niveles de glucosa en sangre. Entonces ustedes han visto en estas 3 fases cómo primero la glucosa era la proveniente de la dieta, luego la glucosa proveniente del glucógeno y de gluconeogénesis, y luego cuando comenzó a disminuir la glucosa proveniente del glucógeno, la glucosa proveniente del glucógeno, tuvo relevancia la glucosa proveniente de la gluconeogénesis. En la fase 4, en esta etapa, diríamos, la glucosa proveniente de la gluconeogénesis disminuye y comienzan a elevarse, como yo les dije anteriormente, los cuerpos cetónicos en sangre y comienzan a estar disponibles para su uso en el tejido nervioso. En la fase 5, que es la última fase, en tanto los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos van a ser los que constituyen la principal fuente energética para que puedan sobrevivir los tejidos, y en donde las concentraciones de estos cuerpos cetónicos, como son el acetoacetato y la beta hidroxibutirato, están elevadas. O sea, son una glucosa mínima y eso va a provenir de estos cuerpos cetónicos. Ustedes pueden ver entonces cómo es la cinética a través de estas 5 fases, de cómo se moviliza, ¿no es cierto?, el tejido en un estado de ayuno en función de las horas y de los días. Un cuadro clínico muy particular para explicar es de un paciente diabético. Y esto se explica, este cuadro clínico, mediante los conceptos de integración metabólica que nosotros hemos visto. En un diabético, cuando tienen problemas con la insulina, es insulina resistente, en donde no es reconocida la insulina por las células, o cuando hay problemas en los receptores de glucosas. Y aquí lo que va a predominar, si la insulina no puede trabajar, por lo tanto hay que darle en forma externa, si la insulina no trabaja, lo que está exacerbado es el glucagón. El glucagón lo que hacía era favorecer la síntesis de glucosa, pero desde el glucógeno, o síntesis de glicerol y ácidos grasos desde triaciglicerol, o proteínas
o a partir de las proteínas, los aminoácidos. Lo que hace el glucagón es aumentar la glucosa en plan, o sea, digamos, va en contra de lo que hace la insulina. O sea, eso ocurre, ¿no es cierto?, cuando era baja la concentración de glucosa. Si esta insulina no está presente, hay una elevada cantidad de glucosa y estos procesos no pueden ocurrir. No pueden ocurrir estos procesos. Entonces, lo que se va a producir es una cetoacidosis diabética. Entonces, cuando la insulina es insuficiente o está ausente, las células musculares van a liberar aminoácidos, las células grasas van a liberar el glicerol y ácidos grasos, el glucagón está digamos, incrementado, y eso hace que los aminoácidos, glicerol, los ácidos grasos, hacen que pasen al glúcido, se conviertan a glucosa, o sea, digamos, está desfavoreciendo al individuo, en vez de disminuir la glucosa, está aumentando, se forman los cuerpos cetónicos, se incrementan los cuerpos cetónicos, las cetonas, se incrementa la glucosa. Eso produce daños. Se produce una anorexia o falta de apetito, la sensación de boca seca, mucha sed, dolor de vientre, náusea. Existe un aliento con olor a manzana, necesita hiperventilar, dificultad para respirar, se orina con frecuencia, hay somnolencia, cansancio. O sea, repitamos, las manifestaciones clínicas de un proceso de un diabético, por este proceso de la cetoacidosis diabética, se produce una hiperglucemia, una gran cantidad, un elevado niveles de glucemia que realmente necesitan ser disminuidos inyectando la insulina. Pero si no se le inyecta insulina, se produce por esa excesiva cantidad de glucosa poliuria, o sea, orina mucho. Se produce mucha sed, polidipsia y nicturia. Nicturia es cuando durante la noche se orina de manera frecuente. Hay también alteraciones en el nivel de la conciencia, o sea, comienza la desorientación hasta estupor, que es un estado antes del coma y puede llevar a coma. Y por acidosis hace que la respiración sea una respiración muy profunda. Se llama respiración de Kussmaul, una respiración muy profunda, o sea, tiene que respirar profundamente. También tiene dolores abdominales. Se produce deshidratación, las mucosas son secas, hay ausencia de lágrimas, una pérdida aguda de peso. Hay un fetor cetonémico, o sea, el aliento que uno tiene en el paciente diabético en estado crítico, es un aliento con olor a manzana, se produce una hipotermia, baja temperatura, puede producirse vómito, náusea, hipotensión, debilidad, digamos, pocas ganas de comer, no se tiene ganas de comer, hiporexia, hiporreflexia, o sea, tiene pocos reflejos, distensión gástrica cuando se hincha el estómago. Bueno, nuevamente, ¿no es cierto? Esto que hemos visto hasta hoy de integración y regulación metabólica es lo que yo les dije la clase pasada, que la galaxia con agua es un ejemplo claro de la integración metabólica. Nosotros entonces hemos visto hasta hoy todos los metabolismos, hemos visto cómo se integra y también hemos visto de regulación metabólica. Para poder comprender todo esto es necesario que ustedes sepan bien cada uno de los metabolismos y que sepan integrarlo, no como compartimentos separados, sino que puedan unir todos estos, las vías metabólicas para poder comprender lo que ocurre en algunos, en todas las patologías en definitiva. Seguramente ustedes cuando vean en otras materias superiores en la carrera van a tener que regresar a ver estos conceptos de química biológica para poder entender
por ejemplo, un proceso de diabetes, qué es lo que está ocurriendo. Bueno, yo llego hasta aquí. ¿Tienen una pregunta?